quiero agradecer al doctor Antonio Ciudad y a su junta directiva por permitirme ser parte de esta mesa. Es un honor compartirla con la doctora Sandra García, el doctor Enrique Gil y la doctora Alicia Díaz. Para mí el tema es apasionante. Tengo más de 20 años practicándolo y he sido uno de sus principales promotores en el país. El tamizaje del primer trimestre empezó con la translucencia local en los años 90 y maduró con el test combinado del primer trimestre en el 2000, que fue ampliado con marcadores adicionales durante esa década, ¿no? De los cuales finalmente solo nos han quedado los vasculares, es decir, el ducto venoso y el flujo tricúspide. En la década del 2010 apareció el ADN fetal libre en sangre materna y se difundió rápidamente por todo el mundo. En el país aún a precios prohibitivos para aplicarlo en población general, pero al alcance de las clases altas para el tamizaje de trisomía 21, recordando que aún es pobre el rendimiento para todos los demás síndromes genéticos y cromosómicos. La aparición del ADN movió el tamizaje del primer trimestre hacia la morfología fetal y la preeclampsia, y la doctora García nos acompañará a interpretar estos tamizajes ahora en esta nueva época de la enfermedad. El tamizaje de la preeclampsia convirtió a los centros de ultrasonido en consultorios, donde se tiene que hacer una breve historia clínica, pesar y tallar a las pacientes y tomar la presión en ambos brazos. Y muchas veces las pacientes nos dicen que no, que en mi vida no han tomado la presión en los dos brazos. Pero también el advenimiento del tamizaje nos ha llevado a un progreso en el tema de la genética. Y mientras antes mandábamos solamente un cariotipo, ahora tenemos palabras que a veces nos confundían y cada vez no son más claras, como microarray genético, genoma, exoma, variantes de significado desconocido, entre otras que la doctora Alicia Díaz nos aclarará. Yo quiero presentar ahora a la doctora Adelita Líjar Cifuentes. La doctora Adelita es una amiga, ante todo, es ginecobstetra, hizo la especialidad en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es médico especialista en medicina materno-fetal a través de la Fundación Clínica de Barcelona, es médico asistente en servicio de medicina fetal del Hospital San Bartolomé, es médico asistente en servicio de perinatología de la Clínica San Felipe y pertenece al Mater Fetal Project. Además, ella es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Adelita, buenas tardes y dejo esto en tus manos. Por favor, que no se excedan en el tiempo. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Sobre todo, bueno, qué gusto verlo después de tanto tiempo, doctor Díaz, un placer. En primer lugar, agradecer al comité organizador por la invitación. Y bueno, ya nos hizo una pequeña introducción al doctor Díaz en aras del tiempo y para cumplir exactamente con el programa. Vamos a empezar. Aclararles, por favor, son 3 charlas. Tenemos hasta las 4:30, entonces en la medida de lo posible las preguntas tenemos que hacerlas al final de cada charla para no perdernos mucho. De repente juntamos las 3 charlas y preguntamos al final, por ahí que nos olvidamos de la primera charla un poco. Así es que vamos a empezar la primera charla. El primer tema es consideraciones al momento de interpretar el tamizaje de aneuploidías en semana 11-14. Y para ello tenemos el gusto de invitar a la doctora Sandra García Elejalde. Quiero presentar a la doctora. Es ginecobstetra, hizo la especialidad en el Hospital María Auxiliadora por la Universidad San Martín de Porres. Posgrado, diplomado avanzado en medicina fetal en el Instituto Peruano de Medicina y Cirugía Fetal por la Universidad San Martín de Porres. Máster internacional en salud sexual, reproductiva y anticoncepción en la Universidad de Alcalá, España y Plaszow. Docente del diplomado 2020-2021 en medicina fetal del Instituto Peruano de Medicina y Cirugía Fetal. Y docente universitaria de las Universidades Científicas del Sur, Ricardo Palma, privada Sergio Bernales, y bueno, profesora invitada de múltiples cursos y capacitaciones en medicina fetal. Entonces, bueno, doctora, le dejo, tenemos 20 minutos y al final unos 5 minutos más o menos para las preguntas. Bienvenida. Buenas tardes con todos. Primero que nada quiero agradecer al comité, al doctor Guevara, al doctor Ciudad por invitarme a ser parte
de esta ponencia. Muchas gracias por la confianza, es un honor poder participar. Yo soy la doctora Sandra García Lejalde, soy médico ginecóloga, soy miembro staff del Instituto Peruano de Medicina y Cirugía Fetal y actual docente del posgrado en Medicina Fetal. Asimismo, tengo posgrados en cardiología, en un máster internacional en salud sexual y me encuentro certificada por la Fetal Medicine Foundation para la realización del screening del primer trimestre. El tema que me tocó presentar el día de hoy son las consideraciones que debemos tener al momento de interpretar las pruebas de tamizaje de aneuploidías en la semana 11 a 14. Entonces, para comenzar, como siempre sabemos, no podemos saber a dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Entonces, la introducción un poquito para hablar de historia. Como sabemos, el tamizaje prenatal hoy en día es una opción deseada y considerada ya como necesaria para buscar estas aneuploidías, ya que son causantes de una alta morbimortalidad perinatal y de discapacidad. Es así que en el año 1909 se planteó el primer método que consideraba el tamizar basado en la edad gestacional, ya que se descubrió que a mayor edad había mayor riesgo de que los bebés pudieran estar afectados por una trisomía 21. En la década de los 60 se planteó la amniocentesis como método de tamizaje a todas las pacientes mayores de 40 años y posteriormente se expandió a las pacientes más de 35 años. Pero como sabemos, en aquella época solo un 5 a un 15% de gestantes mayores de 40 años era la población que se consideraba gestando, por lo tanto era un procedimiento muy invasivo para una baja tasa de detección, ya que solo el 30% de estas pacientes se encontraba afectada. Es así que se volvió la necesidad de poder encontrar métodos no tan agresivos, no tan invasivos, que se pudieran plantear a toda la población en general. Y en la década de los 80 se inició el tamizaje a través del cribado de hormonas placentarias, inicialmente en el segundo trimestre y luego se expandió al primer trimestre, ya que como sabemos las hormonas placentarias, sus concentraciones se encuentran alteradas en el suero materno en pacientes que son portadoras de un feto con algún tipo de aneuploidía. En la década de los 90, el profesor Nicolaides encontró la asociación entre el incremento de la translucencia nucal y el riesgo de padecer trisomía 21. Por lo tanto, conforme se fueron aumentando los tipos de prueba de tamizaje de aneuploidías, se fueron incrementando la tasa de detección y disminuyendo la tasa de falsos positivos, llegando hoy hasta un 95% de tasa de detección cuando se suman todos los marcadores como es la edad materna, todos los marcadores como es la edad materna, la translucencia nucal, la presencia o la ausencia del hueso nasal y los marcadores bioquímicos. Entonces, el objetivo de las pruebas de tamizaje va a ser poder determinar cuál es la población que tiene mayor riesgo y determinando el riesgo lo más exacto posible, individualizando cada caso para poder seleccionar mejor a las pacientes que van a requerir algún tipo de procedimiento invasivo y llegar a un diagnóstico más preciso. Es así que se han determinado las diferentes técnicas para calcular el riesgo de aneuploidías y se ha vuelto necesario conocerlas, entender cómo es que su aplicación puede afectar otras pruebas y cómo es la manera adecuada de interpretarlas para poder brindar la mejor consejería a las pacientes. Lo primero que debemos entender es de que hay que realizar el riesgo a priori. ¿Qué consiste eso? Toda mujer, por el simple hecho de estar embarazada, puede tener el riesgo de tener un hijo afecto. Y para poder calcular este primer riesgo, primero es necesario individualizarlo y poder conocer la edad materna, la edad gestacional con la que estamos trabajando y cuál es la historia de esta paciente. Ya que, como hemos visto, a mayor edad materna, mayor es la posibilidad de tener un hijo afectado. Y asimismo, conforme la edad gestacional va avanzando, esta posibilidad se va disminuyendo, ya que hasta un 30% de los embarazos afectados con una aneuploidía se van evitando en el transcurso que pasan las semanas de embarazo. Igualmente, por ejemplo, he realizado un ejercicio con mi nombre a través del software desde que brinda la Fetal Medicine Foundation, que es gratuito, en el cual obviamente hay que identificar a la paciente y ni siquiera te deja abrir la historia clínica si no pones primero la fecha de nacimiento. Y segundo, la historia. Lo que antes de realizar cualquier estudio de imagen, primero debemos conocer cuáles son los antecedentes maternos. Por ejemplo, el origen étnico, ya que la raza muchas veces puede afectar
los marcadores, ya tanto ecográficos como bioquímicos, si es que existe el antecedente de una cromosomopatía en embarazo anterior, ya que el riesgo puede incrementar en un 0.75% si es que en un embarazo anterior hubo algún hijo afectado. Y por último, de ahí peso, talla y algunos otros antecedentes, como por ejemplo para el cálculo de riesgo de preeclampsia, lo cual es tema de otra ponencia. Empecemos con los marcadores ecográficos. Primero, la translucencia nucal. Como ya sabemos, la translucencia es la apariencia ecográfica de colección de fluido que se encuentra por debajo de la piel en la parte posterior del cuello. Para poder realizar esto, sabemos de que hay unos requisitos técnicos para considerar una imagen satisfactoria. Es así que esta tiene que realizarse cuando la longitud coronal está entre 45 y 84 milímetros, una adecuada magnificación, de que esté solamente la cabeza y el tercio superior del tórax, un corte medio sagital estricto, la posición neutral de la cabeza, ya que la hiperextensión o la flexión puede alterar falsamente la translucencia nucal y llevarnos a un diagnóstico erróneo. Se tiene que hacer la medición en la parte más ancha de la translucencia nucal. El caliper tiene que estar adecuadamente posicionado, en el que la parte horizontal tiene que estar sobre la línea y se tiene que tomar varias mediciones eligiendo la mayor de estas. Entonces es preciso poder tener estos requisitos claros para tener imágenes satisfactorias, ya que como veremos más adelante, el hecho de tener imágenes insatisfactorias pueden alterar los diagnósticos y la tasa de detección. Igualmente, si nosotros no aconsejamos adecuadamente en qué momento la paciente se tiene que realizar y nos pasamos de estos límites de edad gestacional, no vamos a poder tener igual un diagnóstico preciso. Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener? Primero, la edad gestacional. Como vemos en este estudio que se realizó en 24 centros durante 6 años en más de 47.000 pacientes, en el que se hizo un análisis del estudio, tanto en primer como en segundo trimestre, sin ninguna clase de intervención, se determinó que la edad gestacional era importante, no solo para cumplir los requisitos técnicos que se solicitan, sino que cuando esto se realiza fuera de las 11 a las 14 semanas, vemos que la tasa de falla para adquirir la translucencia nucal era mayor, como vemos en esta imagen. Segundo, igualmente la capacidad para obtener una imagen satisfactoria de la translucencia nucal se veía afectada, aumentando estos porcentajes de tasa de falla por debajo de las 11 semanas y por encima de las 14 semanas, como vemos acá, siendo las 11 semanas el periodo o la semana gestacional en la que había menos porcentaje de fallas. Igualmente, la edad gestacional nos va a afectar los límites de los percentiles, ya que como sabemos la translucencia nucal incrementa en un 18% por semana. Por lo tanto, el percentil 1, el percentil 5 y el percentil 95 van a variar según la longitud corononalga. Por lo tanto, las medidas que nosotros tomemos de la translucencia nucal las tenemos que extrapolar a un percentil para la edad gestacional, para esa longitud coronal que nosotros estamos midiendo. Es así que he realizado un ejercicio práctico en la que aplico la misma translucencia nucal para dos longitud coronal diferentes y encuentro diferentes percentiles. Por ejemplo, para 45 milímetros, 2.3 de translucencia nucal se encuentra en el percentil 95 y como sabemos, el 70-80% con algún tipo de aneuploidía se encuentran por encima del percentil 95, mientras que esa misma medida de 2.3 milímetros para una longitud coronal de 84 milímetros se encuentra en el percentil 77. Es por eso que el primer periodo o el primer trimestre no se puede considerar como un periodo en general y no se puede aplicar una medida que vale lo mismo para todas las semanas gestacionales. No, hay que individualizarlo. Entonces, en el software de la Fetal Medicine Foundation encontramos en esta parte de abajo que la parte de los percentiles que nosotros estamos encontrando. La experiencia del operador. Mientras mayor experiencia tiene el operador para obtener las translucencias nucales, la capacidad para poder detectar, la tasa de detección va a incrementar y disminuye la tasa de falsos positivos. Otras consideraciones son las imágenes satisfactorias. Mientras mejor sean las imágenes, más satisfactorias, mayor porcentaje de imágenes satisfactorias tenemos, mejor va a ser la tasa de detección, como podemos ver en esta gráfica. Mientras más porcentaje de imágenes satisfactorias, más va a ser la tasa de detección y menos va a ser la tasa de falsos positivos. Otra consideración, el equipo a utilizar.
Se ha demostrado mediante este estudio en el que analizaron los ecógrafos más comunes que se utilizan, que el ecógrafo era un factor importante para la performance del estudio, y es importante tener un adecuado equipo y un adecuado seteo de la máquina para poder hacer este estudio, ya que si no tenemos la máquina seteada en los requisitos técnicos para realizar esta ecografía, si estamos realizándola y buscamos el seteo en el momento que tenemos el feto se va a mover y vamos a perder la oportunidad de encontrar la imagen adecuada. Entonces nosotros obtenemos la translucencia nucal y luego esto nos va a brindar un cociente de probabilidad, de tal manera que mientras más translucencia nucal tengamos, ese cociente de probabilidad va a ser mayor. Mientras menor translucencia nucal, el cociente de probabilidad va a ser menor. Entonces nosotros tenemos la longitud corononalga, la translucencia nucal, esa translucencia nucal para esa longitud corononalga nos da un cociente de probabilidad, un riesgo, un likelihood ratio. Ese cociente de probabilidad se va a multiplicar por el riesgo que nosotros encontremos en base a la historia materna, y es así que mientras más alto sea la translucencia nucal, más alto va a ser el cociente de probabilidad y por ende mayor va a ser el riesgo al que hemos calculado al inicio. Mientras más baja la translucencia nucal, más bajo va a ser el cociente de probabilidad y por ende el riesgo que nosotros estamos recalculando va a ser menor al que hemos calculado al inicio en base solo a la edad materna. Entonces, ¿qué implicancias tiene poder entender la translucencia nucal? Pues para brindar una consejería adecuada. Como hemos visto, el hecho de aplicar primero una sola medida que vale igual para toda la longitud corononalga es una práctica errada. Y segundo, asumir que la translucencia nucal incrementada es sinónimo o igual a una aneuploidía también es una práctica errada, ya que como por ejemplo vemos en esta tabla, una translucencia nucal de más de 3.5, que es el percentil 99, vemos que a pesar de estar incrementada, igual tenemos hasta un 70% de probabilidad de que ese feto nazca sano, que no tenga ningún problema. Incluso teniendo una translucencia nucal más de 6.5, tenemos hasta un 15% de probabilidad que ese feto salga sano. ¿Eso qué quiere decir? Translucencia nucal no es igual a una aneuploidía. Incluso puede ser una elevación transitoria, puede haberse a cardiopatías o a una infección tipo TORCH. Por ende, debemos de entender esto para poder brindar la consejería adecuada a los pacientes. Y es así que después del diagnóstico de la translucencia incrementada hay que distinguir cuáles son los fetos con más probabilidad de estar afectados versus los que tienen más probabilidad de ser normales. La frecuencia cardíaca fetal también es un marcador ecográfico importante, ya que como vemos los fetos con trisomía 18 y con trisomía 13 pueden tener la frecuencia cardíaca fetal alterada. Es así que aquellos que presenten taquicardia fetal tienen más probabilidad de orientarnos el diagnóstico hacia una trisomía 13, y por eso que en el software de la Medicine Fetal Foundation encontramos acá. ¿Cuáles son los nuevos marcadores ecográficos? Ya sabemos que es el hueso nasal, el flujo tricuspidio y el ductus venoso. Estos marcadores tienen la intención de poder aumentar la tasa de detección y disminuir los falsos positivos. Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener al momento de analizarlos? Uno, que obviamente tengan una adecuada técnica de adquisición con una imagen satisfactoria, cuyos criterios podemos ver acá. La edad gestacional en la que estamos realizando, ya que por ejemplo a las 11 semanas es más probable que esto se vea ausente, versus aquellos que se toman a las 12 o 13 semanas, y la raza de la madre, ya que hasta un 3% de fetos euploides pueden tener ausencia de hueso nasal como una variante normal, y esto es más común en la raza morena. El ductus venoso igualmente tiene que tener una adecuada, correcta técnica de adquisición, cuyos criterios podemos ver acá. Que la imagen no esté contaminada por otras venas como la vena suprahepática o la vena umbilical. La edad gestacional en la que se está realizando, ya que una toma a las 11 semanas nos puede con mayor porcentaje aparecer falsamente una imagen de, por ejemplo, una onda A reversa o una onda ausente, la raza materna, y que esa también no haya asociación con solo aneuploidía, sino que también puede estar presente en los defectos cardíacos. El flujo tricuspidio, las consideraciones a tener es que tiene que ser una técnica adecuada, cuyos criterios vemos acá. No hay que confundir la regurgitación con los clics de cierre de las valvas. No tiene que tener contaminación con tractos de salida. Y para considerar una regurgitación, la velocidad tiene que ser más de 60 segundos y la duración de la sístole, ya que ninguna regurgitación fisiológica va a durar más de la mesosístole.
Entonces, hay más. Hasta este momento vemos de que estamos en esta parte de la evaluación ecográfica, pero claro que sí, hay que realizar una evaluación anatómica detallada, ya que la presencia de estas anomalías mayores también van a incrementar exponencialmente el riesgo de tener una aneuploidía, como la loprosencefalia, onfalocele, megavejiga, hernia diafragmática y el canal auriculoventricular. Respecto a los marcadores bioquímicos, sabemos de que existen varios marcadores bioquímicos como la alfa-fetoproteína, el estrógeno estradiol no conjugado, la inhibina A, la HCG fracción libre y la PAPEI. Entonces, una vez que nosotros tenemos estos marcadores, ¿qué debemos comprender? Uno, que estos marcadores se pueden ver afectados por la máquina. Por ejemplo, acá he hecho un ejercicio en base a un mismo valor de marcador con dos máquinas diferentes, y vemos que sus MOMs son diferentes. Por lo tanto, es importante saber con qué máquina se está trabajando para la toma de estos marcadores. La edad gestacional en la cual se está realizando, ya que también va a variar la edad gestacional en su capacidad de detección y en qué momento son más sensibles. El método de concepción, ya que por ejemplo los embarazos frutos de terapias de reproducción asistida, la HCG puede tener valores menores. La raza, las pacientes de raza morena pueden tener hasta un 60% el valor más elevado comparado con las razas caucásicas, y que no solamente eso, sino que no podemos trabajar con las unidades métricas, sino que esto se tiene que convertir a MONS para poder realizar el análisis. Entonces, lo que nosotros obtengamos del laboratorio no se puede realizar el análisis con los valores aislados, sino que tenemos que tener todo eso en consideración para poder interpretarlos. ¿En qué afecta la edad gestacional? Pues que la fracción libre de beta-HCG tiene mejor tasa de detección a partir del segundo trimestre, mientras que el PAPEI es más en el primer trimestre. Por lo tanto, ¿en qué momento va a ser la edad gestacional precisa, o la que vamos a tener que unidos ambos van a dar una mejor tasa de detección? Pues a las 11 semanas, cuando el PAPEI aún su tasa de detección está elevada y la tasa de detección de la fracción libre de HCG también empieza a elevarse su tasa de detección. Entonces, ¿qué consideraciones vamos a tener? 1. ¿En qué edad gestacional se están realizando los marcadores bioquímicos? 2. ¿Cuál es el mejor momento para poder solicitar cada marcador? 3. ¿Qué factores pueden afectar los valores de estos marcadores sin que necesariamente vaya a ser patológico? Y 4. Que para poder interpretarlos no se puede utilizar los valores métricos, sino que tienen que ser convertidos a MOMs. Una vez que nosotros tengamos todos los marcadores, ¿no?, tenemos que hacer un recálculo del riesgo de la edad materna, se suman los marcadores ecográficos, marcadores bioquímicos, y tenemos un resultado de riesgo final en el cual a través del software nos ayuda a dividirlo en bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo, para poder brindar una consejería adecuada a la paciente y poder tomar mejores decisiones de qué paciente necesita por ejemplo, un procedimiento invasivo, de aquellas que no lo necesitan. Como conclusiones, al final, ¿qué consideraciones debemos de tener al momento de interpretar las pruebas de tamizaje de aneuploidías durante la ecografía de 11 a 14 semanas? Pues que las pruebas de tamizaje se han desarrollado de tal manera que tenemos una tasa de detección de más del 90% con una tasa de falsos positivos de menos del 5% cuando son aplicadas de forma correcta. Cada caso se debe individualizar y no puede existir el análisis del riesgo sin primero conocer la historia materna. No podemos arrancar de frente con la ecografía sin siquiera haber hecho una anamnesis previa. El primer trimestre no se trata de solo un periodo, no se puede aplicar los mismos valores para todas las semanas gestacionales, no es un bloque y no es apropiado generalizar, ya que pueden haber variaciones significativas de una misma medida para 2 edades gestacionales diferentes. Tener en cuenta el equipo con el cual se está realizando la exploración y motivarnos al entrenamiento de estas técnicas y realizarlos cada vez más. Seguir los parámetros técnicos para obtener imágenes satisfactorias, ya que se garantiza una adecuada medición y uniformidad en los resultados. Los estudios han demostrado la importancia de la técnica y la calidad de la medida. La mejor edad gestacional para el screening de aneuploidías desde el punto de vista de adquisición de la translucencia nucal y los biomarcadores son las 11 semanas, como ya hemos visto. Sin embargo, la ecografía de primer trimestre va más allá de solo evaluar la translucencia nucal. Por ende, se podría considerar un adecuado método la toma de biomarcadores entre la semana 10 y 11 y la ecografía entre la semana 12 y 3. El hecho de agregar otros marcadores ecográficos o marcadores bioquímicos aumentan la tasa de detección y disminuyen la tasa de falsos positivos.
y nuestras apreciaciones subjetivas las podemos convertir en valores objetivos a través de los diferentes software con los que contamos, que nos ayudan a brindar una adecuada consejería a las pacientes y a tomar una mejor decisión. Es así, por ejemplo, me gustó mucho esta conclusión del doctor Andrés Salamanca, en la que una vez conocido el desempeño de las diferentes estrategias de tamizaje prenatal para las aneuploidías, es importante considerar y analizar con cuidado cuál estrategia estamos utilizando en la práctica diaria, cuál es el consejo que debemos dar a las pacientes y si ha llegado la hora de modificar nuestras conductas basadas en los resultados de los estudios actuales. Como dice nuestro director médico, el doctor Enrique Gil Guevara, analizamos pacientes, no solo imágenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por la exposición. Hay algunas preguntas aquí que le quiero transmitir, por favor. A ver, varias preguntas, voy a seleccionar algunas en aras del tiempo. La pregunta es, ¿le llegan ecografías del primer trimestre para segunda opinión? ¿Cómo aconseja en esos casos? ¿Considera el alto riesgo a pesar de que la transmisión local se normalice? Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, sí, efectivamente nos llegan ecografías para una segunda opinión del screening del primer trimestre. Lo que hacemos ahí primero es auditar la primera ecografía que nos está llegando y verificar que cumple con los criterios de requisitos técnicos de imágenes satisfactorias para evaluar si la conclusión a la que llegaron en la primera ecografía es valedera o no. Y segundo, evaluar los hallazgos que nosotros estamos haciendo en nuestro screening en el momento de la evaluación. Dependiendo de lo que evaluemos, si la paciente tiene una edad materna avanzada, hay algún tipo de criterio positivo en la ecografía anterior y algún criterio positivo en la ecografía que estamos realizando en este momento y se considera como alto riesgo, pasa para una prueba invasiva. Si en el caso la primera ecografía no tiene criterios satisfactorios y en la de nosotros los hallazgos son normales, aparentemente, le podemos sugerir una prueba no invasiva tipo ADN fetal, no solo para aumentar nuestra tasa de detección del screening, sino también para dar paz mental a los padres, porque ya vienen con una predisposición de una ecografía anterior que les han dicho que han encontrado algo mal. Correcto. Una última pregunta, doctora, por favor. La pregunta es, ¿usa bioquímica PAP-A y extracción libre de la beta-HCG en monocoriales o bicoriales? ¿Cómo aconsejan la sensibilidad y especificidad en esos casos, en todo caso? Bien, nosotros no estamos trabajando con los biomarcadores a manera de tamizaje de forma universal para todas las pacientes, porque ya usualmente vienen referidas. Entonces, cuando tenemos algún criterio o algún marcador ecográfico, solemos pasar al ADN fetal o a una prueba invasiva. Perfecto, doctora, muchas gracias. Muy claras sus respuestas. Gracias. Vamos a pasar con la siguiente charla. Hay varias preguntas que, si es que nos quedara el tiempo, en todo caso al final de las 3 charlas las seguimos haciendo, pero vamos a empezar con la siguiente charla. Para eso voy a presentar el tema, que sería despistaje de preeclampsia, ¿qué hay de nuevo? Y el expositor es el doctor Enrique Gil Guevara. El doctor es médico ginecobstetra de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medicina y cirugía fetal del King's College Hospital en Londres, diplomado en investigación clínica Harvard University, USA, director del Instituto Peruano de Medicina y Cirugía Fetal, responsable de la Unidad de Medicina y Cirugía Fetal de la Clínica Delgado AUNA y miembro asociado del SPO. Bienvenido, doctor. Adelante con su charla, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Enrique Gil Guevara, soy médico ginecobstetra, especialista en medicina y cirugía fetal, y para mí es un placer participar en la Jornada Internacional de Ginecobstetricia organizada por la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia. En esta ocasión, el tema que voy a tocar está en relación al despistaje de preeclampsia, tanto la predicción como la prevención y los aspectos nuevos que hay con respecto a este tema. Para eso, en cuanto a la predicción, es importante entender cuáles son los métodos que normalmente estamos utilizando hoy por hoy. Uno
Uno de ellos, y el más usado, es el score de riesgos, es decir, basados en las características de la mujer gestante, decidimos si es que esta gestante tiene alto riesgo o bajo riesgo de desarrollar preeclampsia severa. Luego tenemos los modelos de regresión logística, que en buen castellano significa considerar distintos parámetros o distintos factores en el aumento o disminución del riesgo, pero de forma individualizada, básicamente cada uno otorgándole un peso distinto a dicho riesgo. Y finalmente tenemos el método más completo, que viene a ser, como su nombre lo dice en inglés, el método de los riesgos competitivos, el Competing Risks Approach. En ese sentido, lo que se hace es básicamente combinar factores maternos, factores biofísicos, es decir, la presión arterial alta, y por ejemplo, y factores bioquímicos como el factor de crecimiento placentario, para poder establecer un riesgo que va a modificar un riesgo a priori, dándonos un riesgo a posteriori de desarrollar preeclampsia. ¿Qué es lo que normalmente se usa en las principales asociaciones de ginecobstetricia del mundo? En el caso de Inglaterra, la NHS, el National Health System, utiliza los lineamientos NICE del 2010, donde tienen parámetros para considerar de riesgo alto o riesgo moderado para desarrollar preeclampsia a las distintas gestantes. Asimismo, el Colegio Americano de Ginecobstetricia cambió sus lineamientos del 2013 por una actualización en el 2018, también considerando algunos factores para tener riesgo alto o riesgo moderado. Entre los dos comparten básicamente los mismos factores, es decir, haber tenido una preeclampsia en el embarazo anterior, tener enfermedad renal crónica o hipertensión crónica, diabetes mellitus o una enfermedad autoinmune. Para el riesgo moderado también prácticamente comparten lo mismo, es decir, que sea primer embarazo, una edad mayor a 35 años, un índice de masa corporal elevado o un periodo intergenésico mayor a 10 años o una historia familiar de preeclampsia. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que cuando comparamos la tasa de detección de estos métodos por score de riesgos con la tasa de detección que nos da el método de los riesgos competitivos, es decir, que combina la historia materna, la presión arterial media, el Doppler de las arterias uterinas y el Placental Growth Factor, vemos que para la preeclampsia de antes de las 34 semanas, esa preeclampsia severa que va a aparecer, el utilizar estos scores de riesgo solamente nos va a poder permitir detectar hasta un 50%. Mientras que mediante el método de la FMF, de la Fetal Medicine Foundation, que utiliza este método de los riesgos competitivos, uno logra un 90%. Y para la preeclampsia que aparece antes de las 37 semanas, este score de riesgos de la GOG y de la NHS solamente alcanza un 40%, o sea, 50 y 40. En cambio, el método de los riesgos competitivos alcanza hasta un 80%, o sea, 90-80. En el caso de la preeclampsia que aparece después de las 37 semanas, para ambos métodos, la tasa de detección no es tan buena, alcanzando apenas un 25% en el caso del score de riesgos y un 45% en el caso de los métodos competitivos. Entonces, ¿cuál es el enfoque que nos da este método de los riesgos competitivos? Es básicamente determinar un riesgo a priori basado en las características maternas y en la historia médica obstétrica. Y luego medir biomarcadores, presión arterial alta, Doppler de arterias uterinas, factor de crecimiento placentario, expresarlo en múltiplos de la mediana y modificar dicho riesgo a priori para obtener un nuevo riesgo. ¿Cuál es el concepto detrás de eso? El concepto es que si aplicamos estadística en la parte clínica, sabemos que la incidencia de preeclampsia o presión arterial elevada durante el embarazo, tenemos que su incidencia es de aproximadamente el 4%, entre 2 y 4%. Si nosotros hiciéramos, matemáticamente hablando, que el embarazo fuera algo indefinido, todas las gestantes desarrollarían, por este modelo estadístico, por este estudio publicado
en el 2012 por el grupo Nicolaides, alrededor de las 54 semanas, todas las mujeres desarrollarían preeclampsia. O mejor dicho, no todas, pero la gran mayoría desarrollarían preeclampsia. Cuando las mujeres tienen un alto riesgo de desarrollar preeclampsia, en realidad lo que estamos haciendo es correr la curva hacia la izquierda, de tal forma que el 60% de estas mujeres con alto riesgo aproximadamente desarrollan dicha preeclampsia antes del nacimiento, que normalmente, como sabemos, se da alrededor de las 40 semanas. Entonces, ¿cuáles son esos factores que nos catalogan como alto riesgo en base al score de riesgo que mencioné al inicio? La edad, el peso, la altura, o sea, el índice de masa corporal, la raza en sí, la historia obstétrica y los antecedentes de preeclampsia en el embarazo previo, la historia familiar, el hecho de haber tenido fertilización in vitro o las enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y lupus eritematoso, como ustedes pueden ver, tienen un efecto en el tiempo, es decir, hacen que la preeclampsia se mueva hacia la izquierda. Mientras que si todos estos factores no están presentes, los factores de riesgo, sino más bien tienes un muy buen peso, no tienes antecedentes, hacen que te conviertas en bajo riesgo y por lo tanto ese 4% se vuelve un 0.1% de probabilidades de desarrollar preeclampsia antes del nacimiento, aproximadamente a las 40 semanas. ¿Y en qué se basa entonces esta predicción basada en el método de los riesgos competitivos? Básicamente en combinar factores de riesgo maternos, presión arterial media, Doppler de arterias uterinas y factor de crecimiento placentario. Y con eso nosotros obtenemos una tasa de detección del 90% de las preeclampsias que se van a presentar antes de las 34 semanas y un 75% de las preeclampsias que se van a presentar antes de las 37 semanas con una tasa de falso positivo del 10%. Y es lógico que ustedes pregunten, porque aquí no preguntamos y en todo lado, que no contamos con el factor de crecimiento placentario y solamente tenemos a los factores maternos, que consiste básicamente en hacer una historia clínica, la presión arterial media y el Doppler de las arterias uterinas. Así es como manejamos o nosotros predecimos la preeclampsia en el primer trimestre del embarazo, tanto en el Instituto de Medicina Fetal como en la Clínica Delgado, en el cual basamos nuestra predicción, como les dije, considerando los factores de riesgo maternos, la presión arterial media y el Doppler de las arterias uterinas. Súper accesible y como tal, si obviamente comparamos con respecto a la preeclampsia que aparece antes de las 34 semanas utilizando, aparte de lo mencionado, el placental growth factor, se obtiene obviamente un 90%, pero si no tenemos el placental growth factor, la pregunta, como le dije, que todos hacemos es, ¿funciona o no funciona este método? Y la respuesta es sí. Podemos alcanzar una tasa de detección de hasta el 83%, que es el doble, o prácticamente el doble de lo que detectaríamos si solamente utilizáramos el score de riesgo, ya sea del Colegio Americano o del NHS. Para la preeclampsia de antes de las 37 semanas, que normalmente con el placental growth factor y todo lo demás alcanza un 75, un 80%, utilizando los factores maternos con presión arterial media y Doppler de las arterias uterinas, alcanzamos una tasa de detección del 70%. 70%. Entonces, se puede hacer predicción de preeclampsia en el primer trimestre sin tener el placental growth factor, se puede hacer. Que no va a ser tan efectiva como la que utiliza el placental growth factor, pero va a ser mucho mejor que con solamente el haber utilizado el score de riesgos. Y ese es el primer mensaje que quiero darles. El primer mensaje en esta actualización es que el hecho de no tener a la mano o a disposición el placental growth factor no significa que tengamos que basarnos solamente en el score de riesgos para en el primer trimestre predecir preeclampsia severa. Podemos utilizar los factores maternos, o sea, los factores de riesgo que estamos ya utilizando, y agregarles la presión arterial media y el Doppler de las arterias uterinas en el primer trimestre para tener una mejor tasa de detección con una menor tasa de falsos positivos. En resumen,
aparte de los factores maternos, factores de riesgo para preeclampsia, ¿cuáles son esos biomarcadores de preeclampsia ya no solamente en el primer trimestre, sino a lo largo del embarazo? Son, en el primer trimestre, el placental growth factor, que podría ser reemplazado por el PAPEI, en el caso se hiciera en el centro donde ustedes están trabajando. Y adicionalmente, la presión arterial media y el Doppler de las arterias uterinas. En el primer trimestre no funciona el soluble FLIT, porque obviamente todavía en ese momento no tiene un impacto estadísticamente significativo. En el segundo trimestre es el placental growth factor y el soluble FLIT, estos dos bioquímicamente hablando. Y biofísicamente hablando, la presión arterial media y el Doppler de las uterinas. A las 32 semanas, nuevamente el placental growth factor y el soluble FLIT. También las uterinas y también la presión arterial media. En cambio, ya a las 36 semanas, las uterinas ya no tienen un impacto estadísticamente significativo, más sí el placental growth factor, el soluble FLIT1 y la presión arterial media. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? No en el primer trimestre, pero sí en el segundo y en el tercer trimestre para poder predecir la preeclampsia. Y esto es algo nuevo que ha sido desarrollado por el grupo de Nicolaides y que básicamente se basa en utilizar el Doppler de la arteria oftálmica materna. Le dicen a la mujer que cierre el ojo, le coloca un poco de gel y con un pequeño transductor lineal o convexo, ustedes activan el Doppler, identifican la arteria oftálmica en un corte transversal a nivel del ojo y van a tener esta onda, donde van a tener un pico sistólico primero y un segundo pico sistólico, y con una fase diastólica final. ¿Qué es lo que nosotros vamos a evaluar acá? Básicamente el ratio de la velocidad entre este segundo pico sistólico y la velocidad del primer pico sistólico. Esa delta, esa diferencia, normalmente tiene que ir disminuyendo conforme avanza la gestación. ¿Ok? Entonces, si nosotros lo comparamos entre el primer trimestre y el segundo trimestre, vamos a ver cómo, tanto para el screening en la morfológica, es decir, alrededor de las 22 semanas, como en el screening del tercer trimestre, esta diferencia, este ratio que va a haber entre la velocidad del pico sistólico de la segunda onda, de esta arteria oftálmica y el pico sistólico de la primera onda, ustedes van a ver cómo hay una gran dispersión conforme avanza la edad gestacional con preeclampsia. Entonces, ¿qué es lo que normalmente veíamos en el segundo y en el tercer trimestre? Ya no en el primer trimestre. Veíamos que cuando en el primer trimestre utilizábamos solo el score de riesgos, al combinar con el Doppler de las arterias uterinas y la presión arterial media, mejorábamos nuestra tasa de detección. Pero ¿qué hemos visto en el segundo y en el tercer trimestre? En el segundo y en el tercer trimestre, en este caso, en esta imagen, en el segundo trimestre, hemos visto que cuando se le agrega el Doppler de la arteria oftálmica, la tasa de detección mejora con respecto al no utilizar la arteria oftálmica. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden ver, este no es nuestro escenario, el escenario de maternal factors, factores maternos. Este tampoco no es nuestro escenario, porque este utiliza placental growth factor. Nuestro escenario es este, el escenario en el cual utilizamos factores maternos, presión arterial media y arterias uterinas. Y lo que nosotros hacíamos, recuerden cuando les dije, lográbamos una detección del 81%, ¿okay? No era tan alta como el 90% cuando se utiliza el placental growth factor, pero cuando incluimos las arterias oftálmicas, el Doppler de la arteria oftálmica, logramos subir hasta un 88%. 88%, que es realmente considerable. Y en el tercer trimestre, donde nosotros estaríamos ubicados en este grupo, factores maternos y presión arterial media, de un 74% sin utilizar arteria oftálmica, estaríamos subiendo a un 83% utilizando la arteria oftálmica. Y estos trabajos acaban de ser publicados el año pasado. Entonces, el segundo mensaje es, ya tenemos definido cómo hacer el screening de preeclampsia severa en el primer trimestre.
factores maternos, presión arterial media y arterias uterinas. Esta combinación tiene mejor tasa de detección que solamente utilizar factores de riesgo maternos. Si nosotros podemos agregar un placental growth factor, bienvenido sea. Pero si no, con esos tres logramos una tasa de detección de hasta el 75-80% en comparación con el 90% que nos da el placental growth factor. En cualquiera de los casos, mejor que solamente el score de riesgo, que llega a solamente un 50%. En el segundo trimestre del embarazo, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que en el segundo trimestre del embarazo vamos a hacer screening utilizando factores maternos, presión arterial media, arterias uterinas, y vamos a agregar este Doppler de la arteria oftálmica. Nos va a dar mejor tasa de detección. Y en el tercer trimestre vamos a utilizar factores maternos, presión arterial media y Doppler de la arteria oftálmica materna. ¿Cómo se hace este Doppler de la arteria oftálmica materna? Se cierran los ojos, se mide, se activa con un transductor rinalo convexo el Doppler, se calcula la onda, se evalúa el pico sistólico de la segunda fase, se compara con la velocidad pico sistólico de la primera fase y se hace un ratio. Entonces, como ustedes pueden ver, ese ratio se encuentra aumentado y por lo tanto, a medida que avance el embarazo, que debe ir disminuyendo, ustedes van a poder establecer en base a las tablas el cálculo de riesgo para tanto el segundo trimestre como el tercer trimestre del embarazo. ¿Cuál es otro hecho que acaba de ser publicado este mes, en agosto de este año? Básicamente, ¿qué debemos hacer en aquella paciente que en su embarazo anterior salió alto riesgo, tomó aspirina profiláctica y no desarrolló preeclampsia? Entonces, aquí vamos a tener tres escenarios en este artículo publicado. En realidad es una carta al editor publicada por Nicolaides. Si nosotros vemos esto acá, lo que ocurre es que el riesgo de una paciente que ha tenido preeclampsia en su embarazo anterior, comparado con el riesgo que ahora tiene en este embarazo, va a estar en relación no solamente al hecho de si tuvo o no tuvo preeclampsia, sino va a estar también en relación al hecho de cuándo tuvo la preeclampsia. Por lo tanto, el riesgo de tener preeclampsia, como ustedes pueden ver aquí en el cuadro, riesgo de tener un parto con preeclampsia antes de las 37 semanas, en este cuadro ustedes van viendo cómo va aumentando conforme avanza. Va a estar en relación a la edad que tuvo, la edad gestacional que tuvo la paciente cuando desarrolló esa preeclampsia severa. De tal forma que si tuvo la preeclampsia severa a las 30 semanas, el riesgo de que ahora desarrolle preeclampsia es 1 en 10. Pero si tuvo preeclampsia a las 37 semanas, el riesgo va a ser mucho menor, 1 en 50. Por lo tanto, no solamente importa si tuvo o no tuvo preeclampsia en el embarazo anterior, como nos lo dice el score de riesgos, sino saber cuándo tuvo la preeclampsia, si lo tuvo a las 30 semanas o lo tuvo a las 36 semanas. Y lo mismo para aquellas pacientes que no desarrollaron preeclampsia. Porque si la paciente dio a luz por X motivo a las 34 semanas porque rompió membranas y no tuvo preeclampsia, no va a ser lo mismo que aquella paciente que dio a luz a las 41 semanas y no desarrolló preeclampsia, porque esta obviamente va a estar más protegida, porque demostró que a pesar de estar más tiempo embarazada, no desarrolló preeclampsia. Entonces, ¿qué hacemos con aquellas pacientes? ¿Qué hacemos con aquellas pacientes que desarrollaron, o mejor dicho, que tuvieron alto riesgo, tomaron aspirina y no desarrollaron preeclampsia? El primer escenario es ignorar el hecho de que hayan tomado aspirina profiláctica. Entonces, si nosotros hacemos eso, vamos a disminuir la tasa de detección para este nuevo embarazo hasta en un 40%. El segundo es que, ok, ¿saben qué? Todas esas pacientes que recibieron aspirina, también que reciban ahora. Si nosotros hacemos eso, duplicaríamos innecesariamente el número de mujeres que tomarían aspirina en este embarazo. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Lo que se recomienda es que aquellas pacientes que
recibieron aspirina porque tuvieron alto riesgo en el embarazo anterior y no desarrollaron preeclampsia, se les considera como nulíparas para este embarazo. De tal forma que este sería el mejor escenario, ya que en el subgrupo de mujeres que reciben aspirina, la tasa de detección solamente disminuiría en un 10% y ya no en un 40%. Y finalmente, la prevención de preeclampsia. Y la prevención de preeclampsia está demostrado que se hace con aspirina en bajas dosis entre 100 y 150 miligramos, empezados antes de las 16 semanas de forma diaria por las noches hasta las 36 semanas. Esto se demostró en el estudio ASPRE y que básicamente, haciendo un screening de 26.000 pacientes en el primer trimestre, se logró asignar solamente a aquellas obviamente que tenían alto riesgo de desarrollar preeclampsia, a 800 a un lado, 800 a otro lado, y se vio cómo se disminuía la incidencia de preeclampsia, especialmente en la severa. Pero ¿cuál era el mensaje final, como ustedes pueden ver? El mensaje final es que la aspirina lo que hace no es anular la preeclampsia, sino es correr la aparición de preeclampsia, desplazar la curva hacia la derecha. No es que la aspirina anule la preeclampsia o la desaparezca de forma mágica, sino que esa paciente que tenía que desarrollar la preeclampsia a las 32 semanas, no la desarrolla a las 32, sino la desarrolla a las 37. Esa paciente que tenía que desarrollar la preeclampsia a las 36 semanas, ya no desarrolla la preeclampsia a las 36 semanas, la tendría que desarrollar a las 44 semanas, pero como da luz a las 40, aparentemente figura como que no tuvo preeclampsia. Entonces, es importantísimo entender ese aspecto para entender la función de la aspirina. La aspirina no anula la preeclampsia, sino lo que hace es correr el tiempo de aparición de la preeclampsia. Entonces, ¿cómo quedaría el manejo? El manejo quedaría de la siguiente forma. Nosotros hacemos nuestro screening en el primer trimestre, factores maternos, presión arterial media y arterias uterinas. Establecemos un grupo de alto riesgo, al cual vamos a dar aspirina, y un grupo de bajo riesgo, que vamos a volver a evaluar a las 22 semanas en la ecografía morfológica. En ese grupo de las 22 semanas, un 90% va a ser bajo riesgo y por lo tanto se le vuelve a evaluar a las 36 semanas. Un 10% va a tener riesgo intermedio y se le evalúa a las 32 semanas y no a las 36. Y un 1% va a tener alto riesgo y a eso se las monitoriza entre las 24 y las 32 semanas, buscando presión arterial media, proteinuria, etcétera, signos de aparición temprana de preeclampsia para que esta paciente no se pueda descomponer. Y luego, a las 32 semanas, volvemos a evaluar. Aquellas que tengan riesgo intermedio se les vuelve a evaluar a las 36 semanas y aquellas que hacen alto riesgo se les vuelve a monitorizar presión arterial media, proteinuria, el ratio solo del FLIT, placental growth factor, etc. Entonces, en el screening del segundo trimestre vamos a identificar a 3 grupos: esbalto, poco porcentaje que necesita controles tempranamente, un riesgo intermedio, 10%, que contiene al 90% de las preeclampsias que van a aparecer entre 32 y 36 y que van a necesitar reevaluación a las 32, y un riesgo bajo que es el 90% y que tenemos que volver a reevaluar a las 36 semanas. Entonces, en el screening de esa preeclampsia que aparece a término, es decir, cuando tengamos 36 semanas, este grupo, se hizo un estudio comparando pravastatina versus placebo. Se hizo el tamizaje a las 36 semanas, se determinó qué pacientes tenían alto riesgo, se mandaron 550 a un lado y 550 al otro lado, y lamentablemente se demostró que la pravastatina no tiene un impacto estadísticamente significativo en disminuir la preeclampsia de aparición a término. Y lo mismo se hizo en gemelos, es decir, cómo prevenir la preeclampsia en gemelos: más placentas y por lo tanto mayor probabilidad de desarrollar preeclampsia. Y en ese sentido se compararon 1100 a un lado, 1100 a otro lado, se les dio aspirina a unos, no se les dio aspirina a otro, obviamente el placebo, y lo que se pudo determinar es que lamentablemente tampoco la aspirina en gemelos lograba disminuir de forma estadísticamente significativa la aparición de preeclampsia. Como le vuelvo a repetir, si nosotros queremos entender el efecto de la aspirina como la anulación de la preeclampsia, no vamos a lograr demostrar un efecto importante de la aspirina. Pero si nosotros logramos entender que la aspirina corre la aparición de preeclampsia y por lo tanto
mejora la estadía de los recién nacidos en UCI neonatal al darles una mayor edad gestacional, habremos logrado entender el punto clave de la prevención y la predicción de la preeclampsia en estos casos. Finalmente, el estudio madre que nos demuestra que la aspirina funciona es el estudio ASPRE, en el cual, como les dije, se asignó 800 a un lado, 800 a otro lado para comparar aspirina versus placebo. Y acá lo importante es que en aquella preeclampsia de aparición temprana severa se logró una caída de aproximadamente entre el 89 y el 82%, y para la preeclampsia de antes de las 37 semanas una caída de hasta el 62%. ¿Okay? Para la preeclampsia de más de las 37 semanas no se logra una caída significativa porque, como les digo, la idea de la aspirina es correr la aparición de la preeclampsia. ¿Y cuáles son dos puntos claves a entender en este estudio? La compliance. ¿Qué es la compliance? Es decir, es la capacidad de la paciente de comprometerse con tomar la aspirina diariamente. Y en ese sentido, aquellas que tomaron su aspirina diariamente, es decir, que tuvieron una compliance mayor o igual al 90%, son las que tuvieron mayor tasa de reducción de la preeclampsia pretérmino de hasta un 76% comparada con aquellas que no lo hicieron. Por eso que no funciona el hecho de darle aspirina a todo el mundo, porque nadie lo tomaría si uno no está concientizado en que realmente debe hacerlo. Y el segundo punto es en aquellas mujeres que tuvieron hipertensión crónica. En aquellas mujeres que tienen hipertensión crónica, la aspirina no reduce la incidencia de preeclampsia pretérmino. En cambio, en las pacientes sin hipertensión crónica, el riesgo de preeclampsia pretérmino se reduce hasta en un 95%. Pero recuerden que en el estudio APRE se puso todo global, y por esa razón solamente se demostró que servía para preeclampsia pretérmino, especialmente antes de las 34 semanas. Y esta es mi última diapositiva. No se olviden, la aspirina debe darse en 150 miligramos diarios cuando la mujer pesa más de 40 kilos. Si pesa menos de 40 kilos es súper delgada y muy bajita, solamente 100 miligramos diarios. Se hace antes de las 16 semanas y reduce la instauración de preeclampsia pretérmino en un 90% de los casos, disminuye la estadía en la UCI neonatal en un 70% del tiempo global. Por lo tanto, los costos ahorrados en estadía intrahospitalaria justifican el uso de la aspirina como método preventivo de preeclampsia. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a tomar una pregunta por finales del tiempo otra vez. Igual, si es que al final nos queda algunos minutos, seguimos respondiendo las preguntas que tenemos para esta charla. Voy a hacer una pregunta, voy a coger una pregunta. A ver, dice aquí. Estamos con el doctor Gil. Hola, Adelita, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Dale, Enrique, sí, te escucho perfecto. Te hago una pregunta, por favor. Sí, dime. La predicción de preeclampsia combinada con historia, presión arterial media, arteria uterina, es para predecir preeclampsia con grado de severidad, porque está implicada la placentación. ¿Cuál es la tasa de predicción para preeclampsia sin grado de severidad y en forma global? Es una pregunta interesante, y creo que el punto a considerar es entender el objetivo de toda esta charla y el objetivo de la prevención de preeclampsia. El objetivo fundamental es evitar que la preeclampsia se lleve la vida de la madre y la vida del bebé. Eso es lo primero. Lo segundo es evitar la morbilidad, es decir, la estancia del bebé en UCI neonatal, y obviamente si la madre desarrolla complicaciones tipo síndrome de Gel o eclampsia, la estancia de la madre en UCI materna. Por lo tanto, la predicción de estas, o mejor dicho, la combinación de estos factores para la predicción, lo que trata precisamente es de identificar cuál es esa preeclampsia, cuál es esa condición que nos va a llevar a estos desenlaces fatales
o negativos que no queremos tener. Entonces, normalmente, y es lo que vemos, mientras más temprano se presenta esta alteración de la preeclampsia, mayor es la severidad con la cual se afectan tanto madre e hijo. La madre por toda la sintomatología que se presenta y el hijo porque lo tienen que sacar antes, aparte de un poco crecimiento. Entonces, si ese es el enfoque, la identificación tiene que hacerse lo más temprano posible y eso radica en el primer trimestre. Y la prevención va respecto a lo que dije en la última parte de mi charla. Tratar de hacer que esa preeclampsia, que supuestamente debió aparecer a las 24 o 28 semanas, aparezca lo más tardío posible, porque el manejo global, como todos muy bien sabemos, es culminar la gestación. Entonces no es lo mismo culminar una gestación a las 30 semanas que a las 36 semanas. Entonces, tratar de buscar, decir que la tasa de predicción de esta forma de hacer el screening de preeclampsia para aquella condición que se presente después de las 37 semanas en forma global va a ser baja en realidad, 30%. Pero si solamente nos concentramos en aquella preeclampsia severa que se presenta antes de las 34 semanas, va a ser muy alta. Entonces, ese es el mensaje fundamental que creo que tenemos que recordar de esta charla. Muchas gracias, Enrique. Muy clara tu respuesta. Y gracias también por acompañarnos con tu charla. Ahora sí, vamos a seguir con la siguiente ponencia. Vamos a ver, la última ponencia de esta parte del simposio es el tema estudios genéticos prenatales, cariotipo, microarrays, paneles y secuenciación exómica, que va a estar a cargo de la doctora Alicia Díaz Juan. La doctora Alicia Díaz Juan ha estudiado el pregrado de medicina en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, especialista de medicina interna por el Henry Ford Hospital, especialista de genética médica por la Universidad de Emory, directora médica del Instituto de Medicina Genética y docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bienvenida, doctora. Buenas tardes. Adelante, por favor. Yo soy Alicia Díaz, soy médico genetista y vamos a conversar sobre estudios genéticos prenatales, cariotipo, microarrays, paneles y secuenciación exómica. Son los exámenes que vamos a realizar hoy. Estos exámenes son exámenes diagnósticos, es decir, nos va a permitir encontrar en forma certera la causa de algún hallazgo ecográfico. Entonces, nuevamente, hoy revisaremos el cariotipo, microarray, paneles y secuenciación exómica, llamada también exómica. Entonces, pedimos estos estudios cuando existe un alto riesgo para aneuploidía según ADN libre fetal, ecografía o tamizaje bioquímico para finalmente hacer el diagnóstico. También cuando hay una malformación estructural mayor o más de una. Cuando encontramos RCIU o restricción del crecimiento intrauterino, de los cuales 20% tiene una causa genética. Cuando hay un hijo previo con enfermedad genética conocida, y aquí podemos introducir al grupo de parejas que han tenido óbitos fetales o pérdidas o incluso el nacimiento de algún bebé con una supuesta condición genética cuya causa no conocemos. Y cuando tenemos a padres portadores de anomalías cromosómicas o de anomalías monogénicas. Como este es un estudio diagnóstico, necesitamos estudiar directamente el tejido fetal, ya sea con vellosidades coriales o con líquido amniótico. Y para microarray, paneles y exoma, según el laboratorio con el cual trabajemos, podemos necesitar de una muestra de sangre de la mamá para hacer un estudio de contaminación materna y poder discernir qué ADN es de mamá y qué ADN es de bebé, no confundirlos y tener un resultado muy certero. El famoso cariotipo es nuestro examen de siempre, que tradicionalmente se ha usado. Consiste en un cultivo de células que detecta anomalía de cromosomas visibles al microscopio. Más o menos el tamaño que podemos observar al microscopio es de 5 megabases a más, es decir, todo un cromosoma de más, como en este caso la trisomía 21, puede ser observada tranquilamente en cariotipo. Aquí tenemos un ejemplo de una trisomía 18, todo un cromosoma 18 está extra.
y aquí tenemos una trisomía 13 donde tenemos todo un cromosoma 13 adicional. En este cariotipo además vemos que tenemos una inversión 9. Esta niña tiene una inversión 9 que es una variación cromosómica normal, la consideramos un polimorfismo, una variación normal, pero que igual se publica porque podría tener alguna repercusión, sobre todo en lo que es fertilidad. En este caso, al tener una muestra prenatal y un diagnóstico como la trisomía 13, la inversión 9 queda como una variación. Finalmente, en esta galería de fotos les muestro la monosomía X o el síndrome de Turner, que es otra de las aneuploidías frecuentes que observamos en la etapa prenatal. El microarray de cromosomas es un examen que nos permite detectar pedazos cromosómicos muy pequeños que faltan o sobran. Si faltan se llaman deleciones y si sobran se llaman duplicaciones. Estos también son llamados variación del número de copias o CNVs. Va a detectar aneuploidías, pero no va a detectar translocaciones balanceadas. Para eso de todas maneras se requiere un cariotipo. Entonces el microarray nos permite no solamente ver trisomías o monosomías, pero también si faltan o sobran pedazos de cromosomas. En forma más visual vemos cómo el microarray puede identificar todo aquello que encuentra el cariotipo, además de pedazos muy pequeños que el ojo humano no puede detectar. En sí, los diagnósticos adicionales que puede proveer el microarray conforman un 7-10% de anomalías que el cariotipo no encontraría. Según Aycock, el cariotipo continúa siendo una buena herramienta si el ADN libre fetal señala un riesgo específico, es decir, si el ADN libre fetal muestra un alto riesgo para trisomía 21, bastaría con un cariotipo para poder confirmar esa alteración. O si la anomalía estructural observada es muy sugerente de una aneuploidía, por ejemplo, una atresia duodenal o un defecto auriculoventricular, que son muy típicos en trisomía 21, podríamos usar el cariotipo como una herramienta para un diagnóstico muy específico y directo. Sin embargo, cuando observamos anomalías estructurales mayores, no específicas, el microarray sí nos va a ayudar bastante en poder detectar alguna anomalía de cromosomas. Recordemos que la gran mayoría de anomalías estructurales aisladas no tiene alteración conocida. Entonces, el microarray puede ayudar a discriminar entre un problema de cromosomas versus una alteración multifactorial. Por ejemplo, aquí tenemos un niño, un bebé con una anomalía cardíaca y vascular, ecografía y una restricción de crecimiento intrauterino. El microarray señala que hay una deleción en el brazo largo de cromosoma 7, lo que también se conoce como síndrome de Williams. El diagrama del microarray puede mostrar contenido genético normal alineado en 0, pero si vemos un grupo del genoma que se ubica por debajo de 0 en -1, entonces aquí se visualiza una deleción. Entonces aquí tenemos una deleción del brazo largo de cromosoma 7 que nos da el diagnóstico final de síndrome de Williams y causa de esta anomalía vascular cardíaca y RCI. En este caso, este bebé tenía RCIU y microcefalia. El microarray muestra una deleción en el brazo corto del cromosoma 5, que también se llama Cri-du-Chat, el síndrome de Cri-du-Chat o maullido de gato. El diagrama muestra cómo hay ausencia de un pedazo del cromosoma 5. La secuenciación NGS es una tecnología de laboratorio que me permite un análisis masivo de uno o muchos genes al mismo tiempo. Entonces, lo usamos cuando tenemos un diagnóstico específico. Cuando tenemos un diagnóstico específico, pensamos en un grupo de genes que están asociados a ese diagnóstico y lo analizamos. Este tipo de examen se llama panel. Y un ejemplo es, por ejemplo, el panel de hidrops fetal. Hidrops fetal puede tener muchas causas, descartando toda aquella causa no genética, entonces nos quedamos con un grupo de casos que necesita un análisis un poquito más exhaustivo a nivel del ADN. Este es el caso de un niño con hidrops fetal, tuvo un plan de trabajo para infecciosas negativo, un cariotipo normal y un microarray normal. Entonces, continuando la línea del estudio, si el microarray está normal y cromosomas en general están normales, tenemos que ubicar y analizar a los genes.
En esta época, en el 2017, los paneles de hidrops fetal abarcaban 87 genes. En este caso, este bebé tuvo un examen de 87 genes completamente normal. Recordemos que en el hidrops fetal hay un 20% de casos idiopáticos. Este es un ejemplo que me gusta mostrar porque vemos que todo el trabajo genético en orden, cariotipo, microarray y finalmente análisis de genes a través de un panel que me permite ubicar a este bebé en el mejor pronóstico, ya que no hay nada genético que pueda frenar el desarrollo de este. Esto fue en el 2017, el niño ya tiene más de 4 años y está muy bien, felizmente. Este es otro niño que tiene, un bebé de 19 semanas con hidrops fetal. Aquí, siguiendo la línea de diagnóstico, primero se le realizó un cariotipo y con sorpresa encontramos que hay un pedazo de cromosoma 13 que está desaparecido, que hay una deleción de la zona distal del cromosoma 13. Entonces, aquí se detiene nuestro algoritmo diagnóstico porque encontramos una causa. Esta deleción del cromosoma 13 explica el hidrops y lo siguiente que hacemos al encontrar una anomalía estructural es buscar a los padres, estudiar a los padres para saber si alguno de ellos es portador. En este caso ninguno fue portador y consideramos esta anomalía completamente esporádica. Este es otro caso de un niño con una translucencia nucal ancha. Primero tuvo un prenatal no invasivo, es decir, un ADN libre fetal que demostró un bajo riesgo para neuploidía. Recordemos que el ADN libre fetal busca principalmente anomalías o trisomías en 3 cromosomas, 21, 18, 13, y anomalías de cromosoma X y de cromosoma Y. En este caso fue normal. Luego, como la sospecha clínica de que algo pasaba y había que descartarse por completo, recibimos un cariotipo para hacer un cariotipo líquido amniótico que resultó normal. Al nacer, este niño fenotípicamente tenía un cuello ancho, orejas de implantación baja, como esta imagen sacada de internet, orejas bajas, hidronefrosis derecha, estenosis valvular pulmonar. Entonces, el fenotipo puede ser muy típico al nacer, muy similar a un síndrome de Noonan, lo que se confirma con un panel que en este momento, en este año, que me parece fue el 2000, vamos a ver si aparece la fecha, 2017 también, el panel de Noonan estaba conformado por 18 genes y aquí encontramos que hay una mutación en el gen PNPN11. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo paneles nos pueden ayudar a encontrar un diagnóstico final. Hablemos de lo último que es exoma versus genoma. El exoma es el análisis de los 20.000 genes que tenemos. Y si recordamos la estructura de un gen está formado por exones, que son la parte codificante, y por intrones, que son la secuencia de ADN que conecta los exones. Yo siempre hago la analogía del gen como un tren. Los vagones son los exones y la cadenita que une a cada vagón se llama intrón. Entonces, el exoma va a analizar la parte codificante del genoma y el genoma, que es el estudio más sofisticado que tenemos en este momento en cuanto a análisis de ADN, analiza no solamente exones, sino también intrones. Actualmente los laboratorios clínicos algunos, no todos, hacen exoma, análisis de 20.000 genes en aquellos bebés que tienen múltiples malformaciones o bajo peso o restricción de crecimiento intrauterino para poder llegar a un diagnóstico específico. Entonces, esta imagen está en uno de los boletines de ACOG, la fuente original es esta revista. Vemos cómo del cariotipo podemos pasar al análisis cromosómico más milimetrado, como el microarray, y luego, si cromosomas están normales, lo siguiente es estudiar genes a través de paneles, exoma o finalmente genoma. El exoma analiza 20.000 genes, requiere de una información clínica exhaustiva para tamizar a los genes. Es imposible mandar un exoma solamente con una muestra y nada más. Es necesario tener una información, datos clínicos, qué malformaciones se observan, cuál es el peso del bebé, antecedentes familiares. Prácticamente el exoma debe estar acompañado con un informe médico. El exoma no es una bola de cristal, depende mucho de qué información tengamos disponible para poder acertar anomalías en varios genes.
Y Exoma, así como microarrays y paneles, tienen un pequeño defecto entre comillas, porque cuando hacemos esos estudios podemos tener tres posibilidades. Una es encontrar una mutación, que es básicamente encontrar el diagnóstico que queremos, la causa final. Dos, encontramos todo normal, que en muchos casos es nuestro mejor escenario. Si bien no tenemos una respuesta exacta, no tener una alteración genética evidente nos pone en un escenario positivo en cuanto a pronóstico. Y finalmente BUS es la variación de significado incierto, es un cambio en el ADN que nunca antes se ha visto, y si no se ha visto antes no hay información suficiente para dar. Entonces, cuando se realiza la asesoría genética, encontrar un BUS puede ser motivo de mucha ansiedad para los padres, porque no tenemos mayor información para brindar. Entonces, cuando nos presentamos ante los pacientes con posibilidades de estudios genéticos, debemos tener en cuenta que se requiere de una consejería no solamente antes, sino también después del estudio, para conocer exactamente cuáles son los beneficios y limitaciones de cada examen. Finalmente, para concluir, la importancia de un diagnóstico genético es, uno, conocer una causa específica, conocer el pronóstico y complicaciones de la condición a la cual nos enfrentamos, brindar información sobre el manejo en lo posible para poder establecer bien el plan durante el embarazo y nacimiento, y conocer el riesgo de recurrencia en un siguiente embarazo, que es información que la pareja necesita saber, y completa todo el manejo integral de la pareja, la mujer que tiene hallazgos ecográficos inusuales. Muchas gracias. Cualquier pregunta, encantada de responder. Muchas gracias, doctora, por su ponencia. Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal? Tenemos una pregunta, doctora, que quisiéramos compartir. Actualmente se habla de que el cariotipo para nuestro medio que utilizamos frecuentemente estaría desfasado si hacemos el comparativo con países del primer mundo. Que lo ideal sería pues solicitar el microarray, la superposición de la superposición. ¿Por qué podríamos no quedarnos solamente con el cariotipo? Bueno, aparte del cariotipo, es posible mandar muestras al extranjero, porque no se realizan estos exámenes de microarray, paneles y Exoma en Perú. Es posible mandar muestras al extranjero para ahondar en las posibilidades diagnósticas. El gran problema es que son estudios caros, y que, incluyendo el tiempo de transporte de la muestra, puede tomar más de 2 semanas, que es el tiempo promedio en el que sale un resultado en Europa o en Estados Unidos. Entonces, de hacerlo es posible, pero nos enfrentamos con el factor dinero y el factor tiempo. Muchas veces esperar más de 2 semanas consiste o encierra mucha ansiedad para la pareja y para el médico también. Perfecto, muchas gracias. Hay otra pregunta que le quiero compartir, que es una paciente con una translucencia nucal de 6. Translucencia nucal de 6, a nosotros, al menos en medicina, nos obliga a hacer una prueba invasiva, porque todo el screening combinado nos va a salir el riesgo alto. Entonces, si hace el cariotipo, pero el cariotipo sale normal. Entonces, queda allí la pregunta, ¿cuál sería la diferencia desde el punto de vista genético de esta paciente? Ojo, que la paciente en realidad ya nació, y digamos que aparentemente está dentro de lo normal, de lo habitual, pero una translucencia nucal de 6 todavía está allí y probablemente acarrea muchas más cosillas que con un cariotipo no me traduce lo que realmente quiero saber. ¿Cómo sería la consejería en esos casos? Bueno, si ya nació la bebé o el bebé, estamos en un escenario muchísimo más fácil, porque así podemos examinarlo y ver su fenotipo. Y simplemente uno de los principales diferenciales para una translucencia nucal muy ancha es el síndrome de Noonan. Va a la cabeza. Entonces, luego del examen físico, de coincidir con el fenotipo, podríamos hacer un panel de genes para Noonan. Si el bebé aún no nace,
y de estar en nuestras posibilidades, es lo que yo suelo sugerir es el cultivo del cariotipo. Mandamos amniocitos para microarray o para panel, según lo que estemos sospechando. ¿Y eso se puede hacer aquí en Perú? Se puede hacer en Perú. ¿Y dónde sería la institución que tendríamos que mandar? Bueno, yo soy, felizmente está en mi presentación, y yo soy directora médica del Instituto de Medicina Genética, que es mi conflicto de interés. Es un laboratorio privado en el cual hacemos cariotipos y podemos tener el cultivo para enviar los amniocitos al laboratorio de destino. Obviamente siempre conversando con el médico y con la familia, porque para poder yo usar mis amniocitos de cultivo necesito unos 2 o 3 días después de salido del cariotipo. Si no, los amniocitos también, como todo cultivo, siguen su curva de crecimiento y luego fallecen. Entonces no puedo esperar mucho tiempo a una decisión muy larga. Necesito saber qué hacer para poder dar uso a mis amniocitos y poder hacer más exámenes de ser necesario. Gracias, doctora Alicia. Gracias. Por eso también, y bueno, creo que aquí estamos cerrando este grupo de charlas. Muchas gracias por su participación, por las preguntas, y les dejo a cargo del siguiente grupo de charlas que ya les vamos a compartir. Gracias. Buenas tardes con todos nuevamente. Queremos agradecer tanto a la doctora Adelita Guija por su excelente moderación, al doctor Enrique Gil, a la doctora Alicia Díaz y a la doctora Sandra García por sus ponencias muy restringidas al tiempo, lamentablemente, y muy enfocadas en los temas que se les han encargado. Gracias a todos y gracias a la sociedad por tenernos acá juntos. Nos vemos en la próxima.